la voz de la experiencia, qué hacer y qué no hacer en colangiografía endoscópica retrógrada. Y entonces me puse a pensar, primero, que yo no soy experto en ningún campo de la medicina, pero además hablar de todo lo que se puede hacer y de lo que no se debe hacer en colangiografía endoscópica es sumamente complicado. Como sabemos, esta es una técnica de por sí compleja, que está asociada al tratamiento de muchísimas enfermedades biliopancreáticas y hepáticas, y que además se asocia a una serie de complicaciones que dependen no solamente de la enfermedad de los pacientes, sino de las capacidades de los operadores. Y como es imposible que tenga yo la capacidad de hablar de todo aquello, escogí un tema que tiene que ver con la complicación más frecuente de la colangiografía endoscópica retrógrada, que es la pancreatitis post-CEPRE. Y la importancia que tiene tomar en cuenta esta complicación y saber todos los conceptos que están relacionados con el tema y sobre todo con la prevención. Y entonces los objetivos de esta presentación están resumidos en definir conceptos, hablar un poco de la incidencia, factores de riesgo, grados de severidad, analizar causas y finalmente comentar, que es lo más importante, todo lo que tiene que ver con la prevención de la pancreatitis aguda, relacionada con la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Los conceptos que se han definido para hablar de pancreatitis aguda post-CEPRE, hay dos autores, el doctor Peter Cotton, que habla de que es la pancreatitis clínica con elevación de amilasa de por lo menos por 3, por más de 24 horas, luego de obviamente una colangiografía endoscópica que obliga a mantener internado al paciente por un tiempo mayor del inicialmente planificado. Y la definición que da el doctor Freeman, que es más sencilla, que dice la aparición de dolor no existente de manera previa al procedimiento con elevación de la lipasa. Yo creo que estos dos conceptos son bastante exactos en relación a lo que uno como ejecutor de colangiografía endoscópica puede enfrentar. Y entonces, ante cualquiera de estas dos circunstancias, nosotros debemos pensar como endoscopistas que provocamos de alguna manera una pancreatitis aguda en un determinado paciente. La incidencia de la pancreatitis aguda post-RCP está en el orden del 3.5% sobre 21 estudios prospectivos que incluyeron más de 16.000 pacientes. Y obviamente, como todas las pancreatitis, estas pueden ser leves, moderada o moderadamente severa e incluso se debe considerar la posibilidad de fallecimiento en directa relación con una colangiografía endoscópica. Y es ahí precisamente la importancia de conocer realmente el impacto que puede tener este procedimiento tan útil y tan ampliamente utilizado sobre la mortalidad o morbilidad de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con esta patología? Hay algunos que tienen que ver directamente con el paciente y son sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, sexo femenino, por algún motivo son más sensibles, pancreatitis aguda previa, pacientes jóvenes, y este es un hecho evidente, el paciente joven tiene
mayor riesgo de tener una pancreatitis post-CEPRE, ausencia de dilatación de las vías biliares extrahepáticas y una bilirrubina normal. Y entonces la evaluación clínica de la indicación de una colangiografía endoscópica tiene un valor trascendental no solamente desde el punto de vista clínico, sino también laboratorial. Y aquellos otros factores que tienen que ver con el procedimiento en sí, un exceso de intentos de canulación prolongada, el ingreso repetido de los instrumentos que utilizamos para la colangiografía dentro del conducto pancreático, la inyección de medio de contraste u otros fluidos, como puede ser solución fisiológica, dentro del conducto pancreático, la utilización del precorte, que es un elemento muy útil cuando uno enfrenta la papila, pero que obviamente tiene que ser realizado de una manera estrictamente correcta, la esfinterotomía pancreática, que es poco utilizada, pero que tiene también sus propias indicaciones, el ultrasonido endoscópico con sondas de manera intraductal, o sea que como cualquier instrumentación dentro del conducto pancreático, y la experiencia de los operadores, aquellos operadores que tienen un bajo número de procedimientos, obviamente están más expuestos a complicaciones. Y entonces se han definido dentro de los factores de riesgo la experiencia de los operadores. Y la experiencia o la competencia para esta técnica tiene que ver con alto rendimiento terapéutico y con un bajo índice de complicaciones. La ASGE ha definido que el endoscopista que está autorizado para proceder con esta técnica debe tener un mínimo de 160 colangiografías endoscópicas tutorizadas y que esto no solamente tiene que ver con el número de procedimientos, sino con la frecuencia, el volumen de pacientes que puede tratar en un determinado centro médico. Y entonces, esto se refleja en esta diapositiva que simplemente habla de un aproximado de procedimientos que determinan una mayor capacitación o competencia de un endoscopista en la técnica. Pero hay otras cifras diferentes. Este es un trabajo reciente de endoscopía de hace un par de semanas, que habla de que por lo menos se necesitan 300 colangiografías endoscópicas tutorizadas para lograr una competencia mínima, que estaría en el orden del 85%, para considerarla como aceptable y obviamente con menores riesgos de complicaciones. Pero lo que en general deberíamos intentar es un éxito terapéutico para esta técnica que esté en el orden aproximado del 95%, que esto ya está restringido a verdaderos expertos que tienen un alto número de procedimientos realizados y una frecuencia de procedimientos diarios o semanales o mensuales que no bajen de 20 procedimientos mensuales. Entonces, esto ha sido ya de esta manera definido, y esto es bueno tal vez transmitir a aquellos especialistas jóvenes que están interesados en incorporar dentro de sus prácticas la colangiografía endoscópica retrógrada. ¿Cuáles son los elementos que tienen que ver con la prevención? Que yo creo que esto es uno de los temas más importantes. Se han estudiado varios fármacos con el propósito de reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Existe un acuerdo que los mismos deben, además de ser efectivos en este propósito, idealmente deben ser seguros, o sea, con bajos efectos colaterales, deben ser de fácil
utilización y rápida administración, deben ser de costo bajo y de un fácil acceso a todos los sistemas de salud. Y es así que se han hecho varios estudios en relación a los antiinflamatorios no esteroideos. El uso de diclofenaco o indometacina en una dosis de 100 miligramos por vía rectal, en el caso de la indometacina, pre o post RCP, se ha demostrado que reduce el índice de pancreatitis aguda con un nivel de evidencia 1 y de recomendación A. El gran problema, que si bien esto está demostrado, también está demostrado que solamente un 30 a 35% de los endoscopistas utilizan este fármaco con un efecto preventivo de pancreatitis aguda, ya sea antes o después del procedimiento. En la experiencia personal, que eso es lo que me han pedido que hable, realmente nosotros no utilizamos en forma rutinaria la indometacina por vía rectal en todos los casos. Sí utilizamos en aquellos casos donde la canulación por cualquier motivo ha sido difícil o ha habido un acceso instrumental dentro del conducto pancreático. Pero si tenemos un acceso directo a la vía biliar, no utilizamos indometacina, y un poco yo creo que esto es lo que sucede también en otros centros endoscópicos. También se han estudiado la somatostatina, el osteotride, el unilastatin, esteroides, nitroglicerina, y nada de esto ha demostrado con evidencia que sea útil. La escuela japonesa sí está utilizando de rutina spray en la papila de váter como elemento, no sé si tanto como preventivo, pero aparentemente facilita la apertura del orificio papilar y por lo tanto mejora la canulación o el rendimiento de canulación a través de este método local, que por otro lado no tiene ningún efecto colateral. El uso de accesorios, ¿no es cierto? El uso habitual de canulótomo y guía no solo aumenta el éxito de canulación en el caso de la colangiografía, tanto selectiva de la vía biliar como selectiva del páncreas, sino que también reduce el riesgo de pancreatitis. Por lo tanto, hoy en día, en todos los centros endoscópicos se utilizan canulótomos dotados de 2 o 3 vías con el objeto de poder acompañar todos estos procedimientos de la introducción de guías que hacen más seguro el procedimiento. En relación a las técnicas de apoyo, ¿no? Hay, en general lo que se recomienda es no insistir en la canulación de una papila más allá de 10 minutos o más de 3 intentos, porque todo lo que va por encima, ya sea de este tiempo o de estos 3 intentos de canulación, aumenta el riesgo de pancreatitis aguda. Y por eso se han propuesto técnicas alternativas, como por ejemplo la introducción, si uno ha canulado selectivamente el conducto pancreático y no la vía biliar, se puede dejar un stent pancreático de 5 French y sobre ese stent hacer una canulación selectiva de la vía biliar. Es una técnica que nosotros la utilizamos de manera excepcional, no es de ninguna manera parte de la rutina en cuanto a alternativas de canulación difícil de la papila de váter. La utilizamos cuando realmente hemos fracasado en otras alternativas, dentro de las cuales como primer arma alternativa tenemos el precorte. El precorte, al cual muchos autores le tienen cierto temor, ¿no es cierto? Muchos endoscopistas le tienen temor por
que se lo ha asociado con un mayor riesgo de complicaciones y complicaciones mayores, como puede ser la perforación, nosotros la tenemos como segunda alternativa de canulación selectiva de la vía biliar. Y el precorte no solamente que puede ser absolutamente seguro, sino que puede solucionarnos varias situaciones que tienen que ver con una canulación difícil. Es muy importante cuando uno se aproxima a esta técnica, obviamente son dos cosas sumamente importantes. La primera es conocer perfectamente la anatomía, no solamente de los conductos biliares, del conducto pancreático, sino de la estructura papilar con todas sus variables. Si uno no conoce esto e intenta una canulación o intenta, peor aún, un precorte, lo más probable, obviamente, es que hayan complicaciones y complicaciones severas. Por eso, en los programas de capacitación que nosotros hacemos a los endoscopistas jóvenes, de los cuales tenemos en toda Latinoamérica por encima ya de 150 endoscopistas capacitados en colangiografía endoscópica, de los cuales aproximadamente 60 son de mi país, de Bolivia, y el resto son médicos extranjeros. Entonces, en todos ellos insistimos en la importancia de lo que es el conocimiento, tanto de la anatomía, de las variables, variantes, etcétera, etcétera, como de las diferentes técnicas e instrumentos que utilizamos para realizar este procedimiento. En estos dos videos que son cortitos, perdón. No sé por qué no marcha esto, pero bueno, ahí va marchando ese. Bueno, pero cuando le pongo al otro se paraliza. Bueno, en todo caso, lo importante, obviamente, cuando uno habla de precorte, son tips o detalles sumamente simples. Primero, que el precorte está indicado cuando hemos fracasado en la canulación directa de la vía biliar. ¿Y cuándo fracasamos en la canulación directa de la vía biliar? Fracasamos o cuando hay un segmento del colédoco distal, no, si no, déjalo nomás donde estaba, del colédoco distal intraduodenal, que tiene alguna anomalía o una forma de terminación en ese un poco menos frecuente que lo habitual, o cuando hay un stop, algo que está produciendo ya sea una obstrucción orgánica de la vía biliar o un taponamiento de la vía biliar distal. Ay, póngalo, no importa. No. Hágalo, no estaba ya funcionando. Entonces, en ambos casos, el precorte es sumamente útil y tiene que ser realizado, obviamente, sobre el infundíbulo papilar. Tiene que ser un corte continuo, ¿no es cierto?, con endocate, que es lo que utilizamos habitualmente, pero no por partes. No por partes, porque esto puede determinar una perforación si uno va cambiando de orientación el instrumento de precorte, como vamos a ver en este video. Este video, en realidad, la obstrucción se debía a un cálculo en colédoco distal impactado, y como ven, nosotros tratamos de hacer en un solo envión toda el precorte, evitando cortes segmentados, porque esto se asocia a otra complicación
que puede ser la hemorragia, o cambios de dirección del precorte que pueden llevar, reitero, a una perforación. Y entonces, esta es una de las causas frecuentes que determinan en nuestra experiencia la falta de éxito en la canulación directa y que se solucionan con este tipo de precorte, con este tipo de aguja de corte, que luego de haber descomprimido la vía biliar distal o el segmento intraduodenal de la vía biliar, nos permite en forma muy sencilla y sin ningún contacto con el conducto pancreático resolver finalmente toda la obstrucción biliar. Y si vemos este otro video, esta es la otra circunstancia dentro de las muchas que pueden haber, donde el precorte no está producido por una obstrucción distal de la vía biliar, sino simplemente por una anomalía o terminación diferente de la vía biliar dentro de la papila de Vater. En este caso hemos hecho el precorte, vemos cómo se abre la papila, se expone la capa muscular y podemos ver directamente el orificio de la vía biliar y canularlo de manera segura sin entrar en contacto con el conducto pancreático. Entonces, en nuestra experiencia, el segundo elemento útil para la canulación selectiva de la vía biliar es sin duda alguna el precorte, y ninguna de las otras técnicas forman parte de nuestro arsenal indispensable para una canulación segura. ¿Cuáles son los puntos clave entonces de la prevención? Primero, no realizar colangiografía endoscópica en pacientes sin indicación formal. Tiene que haber todo el respaldo clínico, laboratorial y, si es posible, ecográfico, y mejor, en algunos casos necesario, una colangiografía, una colangioresonancia magnética. Mejorar los programas de entrenamiento, educando a todos los entrenados sobre la sistematización para la canulación de la papila, así como los riesgos y conductas relacionadas con las complicaciones de la colangiografía endoscópica. Esto es fundamental, y este es un tema difícil en la aplicación práctica de los centros de entrenamiento, porque obviamente centros de entrenamiento con gran volumen de colangiografías tienen un menor índice de complicaciones, pero como parte del programa nosotros tratamos siempre de mostrar cuáles son estos riesgos. Referir a centros de mayor complejidad y experiencia los casos de riesgo endoscópico, que pueden ser de muy diversa variedad, y la colangiografía endoscópica debe ser realizada en centros de alto volumen de procedimientos y dotados de una adecuada tecnología. ¿No es cierto? No sé si aquí sucede, pero en mi país se han creado unidades de endoscopía de muy bajo nivel, y las complicaciones que actualmente se tienen en Bolivia con esta técnica se deben precisamente a estas deficiencias, a no tomar en cuenta todos estos aspectos. Finalmente, comentar dónde está ubicada la colangiografía endoscópica dentro de la escalera de complejidad de la endoscopía terapéutica. Esto, de acuerdo a la ASGE, las dilataciones, ablaciones, la fotodinamia, los stents, incluso la resección mucosa endoscópica o la submucosa, el POEM y el ultrasonido endoscópico, son consideradas técnicas de menor complejidad que la colangiografía endoscópica y técnicas asociadas. Y esto no solamente tiene que ver con las complicaciones, sino hay que entender que la colangiografía endoscópica es una de las técnicas terapéuticas que se enfrenta a una mayor cantidad de variables dentro de la terapéutica, tanto por la inmensa variedad de patología biliar que existe,
y que puede ser tratada o manejada a través de esta técnica, como todas aquellas patologías que tienen que ver, que también son muy numerosas, con enfermedades del conducto pancreático o el páncreas en sí. Y entonces, cuando uno está pensando en la formación de especialistas, siempre que tiene que recalcar lo siguiente: el tiempo y la experiencia requeridas para un efectivo y seguro procedimiento endoscópico varía de un endoscopista a otro y de una técnica a otra. El ser muy bueno para hacer un POEM no quiere decir que uno tenga todas las capacidades y recursos para hacer una colangiografía endoscópica terapéutica. La competencia de un procedimiento no significa competencia para otros procedimientos. Eso es lo que acabo de decir. Y lo más importante de todo, analizar la actitud y la aptitud de los endoscopistas. Como les comentaba antes, nosotros hemos formado a través de los años más de 150 especialistas de toda Latinoamérica en esta técnica, que es la que más frecuentemente tenemos en nuestra institución, donde se realizan entre 6 y 8 colangiografías endoscópicas diariamente. Y en 5 meses estamos en capacidad de alcanzar las cifras recomendadas para la formación de un especialista, pero esto no solamente depende de un número, ¿no es cierto? Hay endoscopistas que tienen una gran actitud para entrenarse, para aprender, la predisposición teórica excelente, pero que les falta aptitudes naturales. Y hay el otro grupo de endoscopistas que tienen una gran aptitud, una gran habilidad manual, instrumental, etcétera, etcétera, pero que les falta una actitud tranquila, serena, para afrontar todos los episodios que tienen relación con esta técnica. Y entonces, para terminar, hay cosas que parecen sumamente sencillas, como la que está haciendo este hombre colgado de una ventana, limpiando con un instrumento muy sencillo, pero si uno ve el contexto de esta práctica, obviamente pueden surgir gravísimas complicaciones. Y finalmente el mensaje, que a la papila de váter hay que tratarla como a la dama más delicada, ¿no es cierto? Nunca hay que violarla, hay que enamorarla, si es posible seducirla, para que realmente todo procedimiento salga como debe ser. Finalmente, les hablaba del privilegio que siento de encontrarme en este lugar, reunido con todos ustedes, para compartir con Henry este momento de su vida profesional. Y este es el logo del Centro de Entrenamiento de la Paz, y voy a leer esta última diapositiva que dice: en este lindo evento de despedida al profesor Henry Cohen, podría decir gracias, Henry, por tantos años de amistad y por haberme incluido en este trascendental momento de tu vida profesional. Pero un gracias en esta oportunidad creo que no corresponde, porque yo entiendo que la amistad es como la fe. No se agradece si no se vive, solo espero seguir disfrutando de nuestra amistad. Muchas gracias.